Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Comenzamos y compartimos Mensaje Celestial y estamos también comenzando la última semana de este año 2021 para terminarla en los primeros días de lo que será el próximo año. Y es el deseo de Ministerio Permaneced en mí, que termines estos últimos días tomado de la mano de Jesús, pero con el propósito, con el objetivo de que el próximo año sea un año de mayores bendiciones, en especial manera en el deseo de conocer a tu Señor y Maestro. Y desde aquí, desde Ministerio Permaneced en mí y a través de Mensaje Celestial, estas reflexiones que cada día compartimos contigo puedan ser un incentivo, puedan ser una motivación para que tú, de manera personal, cada día puedas abrir la palabra de Dios, puedas acercarte a su presencia y conocerlo, como asimismo también en detalles conocer su voluntad. Y recuerda que Dios tiene un llamado para ti, un llamado a caminar con Él cada día, pero también es un llamado a poder servirle con dedicación, con responsabilidad, pero sobre todas las cosas, con amor sincero. Y pensando en esto es que queremos compartir la temática de esta semana, que llamaremos Llamados por Dios. Y estaremos reflexionando en historias y personajes bíblicos conocidos, pero nos queremos enfocar que en el momento o en la ocasión que Dios les hizo el llamado, de parte de ellos presentaron excusas o limitaciones que quizás también nos identifiquen a nosotros cuando también nosotros entendemos que Dios nos hace un llamado. Y empezando por el primero de estos personajes bíblicos, nos acercamos hasta el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, y allí vemos el llamado de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí entonces en este verso 1 dice que Dios le hace un llamado a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, de su familia, a una tierra que él le mostraría. Y en ese contexto le da promesas, entre esas promesas hacer de él una gran nación. Por medio de su descendencia vendría el Mesías que traería bendición a todas las familias de la tierra. Fíjense la importancia que tiene o que tuvo el llamado de Dios, en este caso para Abraham. Pero si tú notas, en ese versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y este versículo nos demuestra de que Abraham ya había recibido un llamado de Dios anteriormente a salir de su tierra y de su parentela. Y en parte Abraham así lo había hecho. Y lo podemos ver allí en los últimos versículos del capítulo 11. Versículo 31 dice: tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y aquí nosotros vemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, salió de su tierra, pero salió con su padre. El pedido de Dios era: sal de tu tierra, pero también de tu parentela, de aquellos que no compartían los mismos principios que Abraham. Pero Abraham salió junto a su padre y no llegaron a la tierra de Canaán, sino que llegaron a Harán. Podríamos decir, quedaron a mitad de camino. El llamado de Dios no prosperó en esa primera instancia en Abraham. Y el último versículo del capítulo 11, verso 32, dice: y fueron los días de Taré, el padre de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. Es en ese momento que muere el padre de Abraham, cuando a partir del capítulo 12, nuevamente Dios le hace el llamado a Abraham. Y a manera de conclusión de estos versículos que estamos leyendo, podríamos decir que para Abraham, porque él así lo quiso, su padre Taré era el que estaba deteniendo ese llamado que Dios le había hecho. Y nos queda un poquito más claro cuando nosotros leemos en el libro de Josué, capítulo 24,
En el versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y ahí nosotros vemos la razón por la cual Dios le dijo a Abraham: no solamente vete de tu tierra, sino también de tu parentela. Aunque suena triste decirlo, pero el padre de Abraham servía a dioses extraños, según lo que dice aquí Josué. Fue recién que, después que murió Taré, que Abraham pudo entender nuevamente el llamado de Dios. Pero mientras su padre vivía, Abraham demoraba avanzar en ese llamado que Dios le había hecho. Y de igual manera también pasa en ocasiones en nuestra vida. Demoramos para avanzar en ese llamado que Dios nos ha propuesto. Hay cosas grandes, maravillosas que Dios tiene para nosotros, pero nosotros estamos demorados en ese llamado. Y si aún sientes que Dios te está llamando, que puedas proceder como Abraham en el momento oportuno, según dice Hebreos capítulo 11, verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tuvo que ejercer fe nuevamente Abraham para decir: ya no soy conducido por mi Padre terrenal, sino que ahora es mi Padre celestial el que me llama para ir a cumplir sus propósitos. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios te está llamando. No te demores, prosigue a la meta, porque el Señor te guiará en todo momento. Que Dios te bendiga.